Existen muchos mitos acerca de las relaciones y el sexo y hoy lo vamos a desmentir. Esto es Fe Urbana. Hay cosas que no te puedes dar el lujo de perder. Esto es Fe Urbana. Hola gente de Fe Urbana, qué tuanis tenerte otra vez por acá y quiero contarte que en los próximos programas vamos a estar hablando acerca de mitos del noviazgo, acerca de las relaciones y del sexo, que es un tema que mucha gente no quiere tocar. Estamos Carlitos y Chris por acá y queremos contarles que Chris escribió un libro buenísimo acerca de mitos del noviazgo, que de hecho pueden buscarlo en mitosdelnoviazgo.com. Pero Chris, contanos un poquito acerca de este libro electrónico. Bueno, muchas veces creo que uno de los temas más importantes para nosotros los jóvenes es acerca del noviazgo y por supuesto también del sexo. Entonces, este libro surgió con el fin de desmentir un montón de mitos o mentiras acerca del noviazgo y la sexualidad prácticamente, ¿verdad? Porque yo creo que es un tema que siempre hablamos con nuestros amigos, con conocidos, lo hablamos en la universidad, en el colegio, donde quiera que estemos, y la gente nos da información que muchas veces no es veraz, ¿verdad? No es algo que es real ante los ojos de Dios o lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, en este libro eso fue lo que quise hacer. Varias frases, varios mitos acerca de lo que la gente suele pensar acerca del noviazgo y del sexo y la verdad acerca de lo que Dios piensa. Qué bueno. Precisamente hay un mito buenísimo, ¿verdad? Que de fijo hemos escuchado en todo lado y es: tengo que ser compatible sexualmente con la persona que voy a pasar el resto de mi vida, ¿verdad? Todo el mundo ha escuchado eso, ¿verdad? Que primero hay que tener relaciones sexuales para ver si puedo ser compatible con esa persona, si me voy a llevar bien o no, ¿verdad? ¿Qué puedes contarnos de eso? Que es el primer mito, ¿verdad? Que aparece por ahí. La gente suele pensar que es algo que se tiene que saber antes de casarse porque después no me gusta. Exacto. Eso es lo que la gente suele pensar. Que tienen que experimentar a ver si les gusta. Exactamente. Sin embargo, cuando lo pensamos así, estamos cerrando el tema de la sexualidad solamente a algo físico, ¿verdad? Solamente a la relación sexual en sí, y no estamos incluyendo la parte espiritual y la parte emocional que tenemos nosotros como personas. Somos seres integrales. O sea, Chris, digamos, para que haya compatibilidad sexual, va más allá de algo meramente físico. Exactamente. Obviamente lo físico es importante, pero cuando ya la persona se casa, tiene su relación sexual, es algo de instinto, pues Dios fue el creador del sexo, ¿verdad? Dios es el que sabe cómo tener el mejor sexo del mundo, fue el quien lo creó. Entonces muchas veces pensamos y creemos, bueno, tenemos que saber a ver si en lo físico lo vamos a lograr, pero en realidad la relación sexual va más allá de lo físico, va en un área espiritual que obviamente va a tener el respaldo de Dios, y también va en un área emocional porque por supuesto nuestras emociones ahí también se encuentran con la relación. Y tendrá que ver algo la dignidad. O sea, si hablamos de dignidad como tal, ¿tiene algo que ver? Sí, por supuesto. La dignidad es un valor, ¿verdad? Es algo completamente de la moral de la persona. Entonces tiene que ver con las decisiones que yo tengo que tomar, pero también tiene que ver con darme mi lugar, con estar preparado, con saber el momento preciso y hacerlo en el momento preciso, que obviamente nosotros como cristianos creemos y sabemos que es en el matrimonio. Ok, pero entonces hay momentos en donde fijo mucha gente se preguntará: ¿cómo yo puedo saber sin tener sexo que esa persona y yo vamos a poder ser compatibles, ¿verdad? A nivel espiritual, ¿habrá algo que nos pueda estar indicando, mira, yo con esta persona probablemente sí pueda llevarme bien el resto de mi vida, no solamente sexualmente, sino en otras áreas, ¿verdad? Yo creo que es que la gente hace las cosas al revés, ¿verdad? Tal vez piensa, ok, probemos en lo físico a ver si lo demás va a funcionar, y no es así. Dios siempre dice, bueno, prácticamente creo que lo puede ver así: veamos en lo espiritual. Primero veamos lo espiritual, ¿somos compatibles en eso? Ok, ahora veamos la parte emocional, ¿somos compatibles en eso? Y al final lo físico se da. Seguimos hablando de los mitos del noviazgo. Seguí con más de Fe Urbana. Hola
seguimos con más de Fe Urbana y hoy estamos hablando de mitos del noviazgo. Es un libro electrónico que escribió Chris, que de hecho está buenísimo y lo pueden descargar en mitosdelnoviazgo.com para que por ahí lo tengan. Ahora, el tema que estábamos hablando, o el mito que estábamos tocando ahorita, es aquel mito que dicen es que necesitamos saber si somos compatibles sexualmente. Así es, bueno, lo que nos ha estado explicando La Paz, Cris, es que, bueno, probablemente eso sea una excusa para nada más tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿verdad? Exacto, yo lo que creo es que es gente que en realidad pues lo que quiere es pecar. Ese es el pretexto, esa es la excusa que muchas veces la gente tiene. Y puede ser que este sea tu caso. Cuando uno tiene pecado en su vida, cuando uno está practicando el pecado, en realidad lo único que lo puede sacar uno ahí es Jesús. No hay ninguna otra solución. Jesús es el único que por medio de su sangre y con la obra que Él ya hizo en la cruz, Él te puede limpiar de ese pecado y hacerte inclusive esa nueva persona que vos necesitas ser. Y también que yo veo muchas veces hay jóvenes que lo que pasan es bajo presiones de sus novios, de sus novias, de amigos y demás, y entonces no logran huir de eso. Tal vez no es que quieran seguir pecando, sino que no logran salir de eso porque hay mucha presión. Si ese es tu caso, tenés que huir de esa relación lo antes posible. Tenés que salir corriendo porque tenés que aprender a decir no, por supuesto, pero ahora que estás aprendiendo a hacerlo, necesitas primeramente huir de esa relación. Que no sigas más ahí queriendo hacer lo que los demás quieren, sino lo que tu corazón y lo que tu Dios ha marcado para vos. Creo yo que eso es lo más importante. Así es, Claro. porque probablemente hayan personas que estén diciendo, pero de ahí ya cometí este pecado, ya qué va a pasar conmigo, llevo una vida activa sexualmente con mi novio, O ¿verdad? simplemente, Carlos, sienten una presión a tal punto que si dejan de hacerlo, si dejan de tener relaciones con su pareja, y los van a terminar. Creo que eso es algo también que les pasa mucho a las mujeres, ¿verdad? Después de tener una relación sexual con sus novios, hay muchísimas preguntas que les pasan por su cabeza. ¿Me seguirá amando? ¿Me va a dejar? ¿Será que después se va a ir con otra? ¿Qué estará pensando de mí? ¿Me vio? Etcétera. Un montón de dudas y preguntas que son válidas, pero no son las preguntas que deberías estarte haciendo ahorita. Ese tipo de preguntas no deben de existir en la vida de uno. Cuando uno se casa, uno tiene una relación sexual dentro del matrimonio, esas preguntas ni siquiera te van a pasar por la cabeza. Son preguntas que ya no van a existir porque están en el plan de Dios. Claro. Ahora, otro mito que por ahí viene es que dicen, bueno, es que realmente nos amamos, entonces sí podemos tener relaciones sexuales. Sí, porque el amor me da la seguridad o me da la oportunidad de como yo lo amo y él me ama a mí y solo estamos uno con el otro y podemos hacerlo porque nos amamos, ¿verdad? Es un mito que anda ahí como por todo lado con los jóvenes de hoy en día, ¿verdad? Ahora, ¿qué piensa Chris de eso? Bueno, yo pienso lo que dice la palabra de Dios. En Corintios habla acerca del amor y diferentes cualidades y instrucciones acerca de cómo debe ser el amor, y una de esas cosas habla de que el amor sabe esperar. Entonces, si yo amo de verdad a esta persona, yo voy a saber esperar el tiempo preciso, obviamente por medio del dominio propio y ese fruto Claro. del Espíritu Santo que nosotros necesitamos, porque seamos realistas, todos somos humanos. Exacto. Y obviamente no es algo fácil tratar de mantenerse con el dominio propio, ¿verdad? Todo el tiempo, pero al final es Dios quien nos ayuda a hacerlo, ¿verdad? Entonces yo creo que si uno ama en verdad, uno va a esperar el tiempo preciso, por amor a uno mismo y por amor a la persona con la que uno está. Ahora, Chris, ¿es malo el sexo? No, el sexo no es para nada malo. De hecho, Dios lo creó, ¿verdad? Ya lo hemos estado reiterando porque es algo que tiene que quedar muy en tu mente y en tu corazón. Dios creó el sexo y no es algo malo. Hay un deseo sexual normal, natural en nosotros los seres humanos, y no quiere decir que es algo que debamos odiar. El problema es cuando ese sexo se usa en el momento incorrecto y con la persona incorrecta. Claro. Entonces es importante entender también, Cris, que el hecho de que me den ganas de tener sexo con mi novio no me hace a mí pecador o me hace o me va a hacer caer en algo, digamos, pecado, porque yo tengo las ganas de hacerlo. Lo importante es que mi amor por esa persona me lleve a respetarla hasta el día en donde va a ser de Dios poder tener ese sexo. Exacto. Y muchas veces, eso es muy importante eso que estás diciendo, hay muchas parejas que se sienten culpables por desear a su novio o desear tener relaciones sexuales con él o con ella. Es lo más normal del mundo. Más bien, creo yo que uno se tiene que asustar si eso no pasa, ¿verdad? O sea, hay que buscar consejería si eso no pasara. Por otro lado, el punto es no ceder ante esa tentación, ¿verdad? Porque tentaciones van a venir, pero no quiere decir que la tentación es el pecado en sí, sino qué hago yo con esa tentación.
Bueno, gente, seguimos con más de Fe Urbana y seguimos hablando acerca de mitos del noviazgo con Cris, que de hecho está buenísimo. Y yo tengo otra pregunta, Cris. ¿Qué consecuencias puede tener una persona si ya tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio? Bueno, consecuencias siempre hay, como en todo pecado, ¿verdad? Siempre se va a tener culpa, se va a tener vergüenza. Obviamente no te vas a poder sentir cerca de Dios, es imposible, porque cuando hay pecado no nos podemos acercar a Dios en ese sentido. El pecado siempre nos va a estropear esa relación que nosotros tenemos con Dios y esa cercanía. Pero sin espiritualizarlo, digamos de esta manera, hay montones de consecuencias que se puede tener. Desde un embarazo no deseado, que yo creo que ahorita no es tiempo, ¿verdad?, para estar criando hijos, aunque un hijo siempre va a ser una bendición, pero hay tiempos específicos para eso. Aparte de eso, también enfermedades venéreas, muchísimas cosas, como por ejemplo, cada vez que tenemos relaciones sexuales con alguna persona es como que le entregamos nuestra autoestima a esa persona, nuestra dignidad. Entonces debemos de hacerlo en el momento propicio, con una persona que obviamente nos ame y que se haya comprometido con nosotros. Cris, entonces, ¿por qué es importante guardarnos hasta el matrimonio? Es importante por lo mismo que estamos hablando ahora de las consecuencias. Yo creo que Dios es un Dios bueno y Dios no es un Dios que nada más simplemente no quiere que tengamos sexo y punto, no. Dios quiere que tengamos sexo pero en el tiempo preciso y que lo podamos disfrutar al 100% como se debe. Lo que sucede es que cuando nosotros tenemos esas relaciones sexuales antes del matrimonio no existe un compromiso real. O sea, no hay una relación, algo que de verdad nos diga, sí, vamos a estar juntos para siempre y esto en lugar de desunirnos nos va a unir, ¿verdad? Entonces, el matrimonio es el momento preciso porque existe el compromiso, existe la madurez y principalmente existe el respaldo de Dios porque Él lo dice claramente en su palabra, que el matrimonio es para que esas dos personas se unan en todo sentido espiritual, emocional y físicamente y puedan disfrutar plenamente de lo que Dios les está dando. Claro. ¿Y qué cosas deberíamos entonces de tomar en cuenta para no caer en tener relaciones? O sea, para poder guardarnos. Fácil. A veces no sabemos muchas veces cómo manejarlo, pero creo yo que en el momento en que uno está con su novio o está con su novia, uno tiene que tomar ciertos parámetros. Obviamente, nunca quedarse solos en la casa, no irse al lugar más oscuro, ¿verdad? Tratar de evitar otros pecados sexuales como la pornografía, la masturbación, porque una lleva a la otra, ¿verdad? La masturbación lleva a la fornicación a la masturbación, en la pornografía se abren puertas en muchas áreas a nivel sexual, más bien creando una perversión. Entonces no se puede disfrutar de una sexualidad plena porque más bien ya se vuelve algo completamente fuera desordenado. Exacto, desordenado. Entonces sí es muy importante guardarse en ese sentido. Si al final de cuentas estás vos en esta situación y no logran en ningún momento cumplir ninguno de estos parámetros, es mejor terminar. Yo sé que tal vez suena un toque radical o tal vez estés pensando por qué tenemos que tomar una decisión de ese tipo, pero en realidad tenés que pensar primero en tu santidad, tenés que pensar en vos mismo, en tu corazón, en tu cuerpo, en tu mente y en el por qué Dios te ha dado ese parámetro, ¿verdad?, de no fornicar y no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Creo yo que no es más que decir un no, Dios está tratando de prevenir esas consecuencias que estaba mencionando anteriormente en tu vida. Hola gente, hoy en Fe Urbana estamos hablando acerca de los mitos del noviazgo, un tema buenísimo y de hecho estamos con Cris acá que escribió un libro acerca de los mitos del noviazgo. Si querés saber muchísimo más acerca de este tema, ingresa a www.mitosdelnoviazgo.com y de fijo eso te va a ayudar muchísimo. Así es, está buenísimo. Y de hecho quiero invitarte a que busques el episodio de la vez pasada que estuvimos hablando acerca de sexo en las relaciones. Y está buenísimo. Y hoy seguimos hablando acerca de los mitos. De hecho hay un mito por ahí que anda, Cris, que dice que debemos de probar con muchas personas para ver realmente cuál es la persona que quiero. Yo creo que esa es una motivación completamente errónea, ¿verdad? Completamente equivocada porque ¿por qué va a andar uno buscando en diferentes personas lo que yo quiero? Primero, en realidad yo tengo que conocerme a mí mismo y saber qué me gusta en una persona y qué no. Claro. Y bueno, hay una frase que también usan mucho que es se vale probar para ver si me gusta. Sí, obviamente es algo certero, ¿verdad? Obviamente hay que probar para saber si uno le gusta. Sin embargo, cuando se trata de buscarlo en diferentes personas,
ahí reside un problema, más bien creo yo, de vacío emocional, ¿verdad? Porque tal vez hay algo que uno necesita y lo anda buscando en una persona externa y en realidad cuando lo tiene que buscar es dentro de sí mismo. Entonces ahí es donde reside el problema, ¿verdad? Que a veces pensamos, bueno, tal vez probando con esta persona, con fulanita, sutanito, menganito, toda la gente que uno pueda, y al final eso queda más bien con heridas en el corazón y no te va a traer nada positivo. 3 consejos que nos puedas dar. Bueno, con respecto a esto, creo yo, primero conocerse uno mismo. Es básico y es importantísimo. Por eso uno recomienda que antes de empezar una relación, primero uno tenga una buena relación con uno mismo. Es la única manera. Segundo, no tener miedo a estar solo. A veces la gente le tiene tanto miedo a la soledad. Qué bueno eso, claro. Sí, creo yo que la mayoría de gente que anda de relación en relación es porque en realidad tienen miedo a estar solos. Y Dios puede, por supuesto, llenar ese vacío. Cuando sentimos esa soledad, Dios viene y nos abraza de una manera tan fuerte que en realidad llegamos a entender que Él es el que llena esos vacíos que hay muchas veces en nuestro corazón. Ahora, otro mito, lo que conviene viene. Lo que conviene viene. Yo creo que eso es, no sé, es el mito de los dejados, ¿verdad? Porque muchas veces hay gente que lo que está esperando más bien es como que le caigan las cosas del cielo. Es como, bueno, que el novio me caiga del cielo, la novia me caiga del cielo, y eso nunca va a pasar. Sí, la típica frase, esperar en Dios. Esperar en Dios, esas es de las palabras que uno más escucha Dentro de en una todos iglesia, los cristianos. Sí. Estoy esperando en el Señor. Exacto, yo creo que eso es un pensamiento inclusive religioso, Claro. ¿verdad? Obviamente uno tiene que buscar la voluntad de Dios, que es muy diferente a estar esperando en Dios, porque buscar se trata de ir a encontrar lo que uno necesita y está buscando, ¿verdad? Entonces, obviamente hay que ver, como dice mi pastora, ver el menú, ¿verdad? Ajá. Hay que ver dónde están las diferentes personas, decir, bueno, me gusta esto de esta, me gusta, y andar midiendo que está bien, no es que está mal y que uno tiene que, ¿verdad? Ahí- Tapar sus ojos. Y Ahí demás. se vale ¿vale la pena ahí o es válido, mejor dicho, conocer personas? Sí, claro, es que es la única O sea, no hay nada de forma, malo. es la única forma. O sea, yo no puedo llegar a entablar una relación con alguien si primero no le hablo, no la conozco, no le digo, hey, vamos, comámonos un helado, te invito a comer, vayamos al cine juntos con mi grupo de amigos, ¿verdad? O sea, eso es lo normal. Sin embargo, si uno anda haciendo eso con un montón de personas, entonces al final las otras personas van a salir heridas y uno también. Entonces hay que tener cierto cuidado. Es válido decir, es que me gustas. Porque claro. yo creo que a veces, digamos, Pero antes ambas de ser per- novios, decís vos, Luis. Sí, porque ambas personas a veces saben o hay cierta atracción, pero Ujú. nunca se dice nada esperando como que Dios le confirme que es esa persona. Ujú. Yo creo que es algo válido, no tenemos solamente que cerrarlo así, Dios me dice que le tengo que decir que me gusta, ¿verdad? Porque muchas veces la gente lo piensa así, en otras palabras lo espiritualizamos demasiado, y yo creo que no hay problema en venir y decir a alguien, mira, me gustas, ¿qué te parece si salimos? Probemos a ver si esto funciona. Con suerte la otra persona te dice que no, ¿verdad? O más bien te dice, sí, está bien, yo estoy de acuerdo. Entonces eso es algo que sí tenemos que aprovechar y poder decir. Obviamente no a todo el mundo tengo que estar seguro que la persona me gusta para poder decir. Ok, gente, seguimos con más de Fe Urbana, seguimos hablando de los mitos del noviazgo. Esto está buenísimo. Tenemos a Cris por acá que nos va a estar ayudando. Así es, hay un tema y un mito, ¿verdad? Por supuesto que de fijo has escuchado por ahí, y es, nadie es lo suficientemente bueno para mí. ¿Qué pensás de eso, Cris? Bueno, ese es uno de los mitos que creo yo tienen mucha gente de la iglesia, ¿verdad? De los cristianos tienen mucha como esa mentalidad, como es que en la iglesia no hay nadie, no encuentro a ninguna persona, ¿verdad? Eso es lo primero en lo que piensan. Y yo creo que es porque muchas veces se van a pensar que existe una mujer perfecta o un príncipe azul, y eso es incorrecto, es imposible O sea, que si exista una alguien persona dice, perfecta. No existe Es que alguien perfecto. Estoy esperando en Dios la mujer perfecta o el príncipe azul, simplemente. Eso no existe. Nunca la va a encontrar, te vas a quedar frustrado toda tu vida. Sí, porque en realidad eso no existe. Obviamente va a haber gente con cualidades, por supuesto, pero también sus defectos, así como con éxitos y fracasos también. Ahora es importante tener una lista, hacer no sé, poner requisitos. Sí, yo le llamaría características, ¿verdad? Hay características que son negociables y características que son innegociables. Entonces, por ejemplo, que a vos te gusta alguien, no sé, un hombre alto. Entonces te encontrás con uno bajito, pero que
tiene todas las demás características que siempre te ha gustado. Entonces, por Eso supuesto, pasa, eso puede pasar. Ajá, Pero eso es- sería negociable. Exacto, una característica completamente negociable donde la persona puede decir, bueno, no importa, por esta vez, ¿verdad? O por toda mi vida me va a gustar el bajito para poder estar con esa persona. Ahora, por supuesto, también existen características no negociables que ya serían cuestión de valores, ¿verdad? O ya de creencias, de convicciones, ¿verdad? Como lo es, por ejemplo, la fidelidad. Eso es algo innegociable en cualquier relación de noviazgo. Entonces, esos son los tipos de requisitos o características que uno debe de hacer y tener. Ahora, algo que pasa mucho, todos mis amigos tienen novia. Mis papás me pasan preguntando que cuándo voy a tener novia. Y yo siento tanta presión que no sé qué hacer o simplemente digo, es que no la he encontrado. O sea, ¿qué pasa con eso? Yo creo que el problema de la presión es algo que muchas personas viven, ¿verdad? Y uno tiene que aprender a manejarlo, o sea, eso es algo que hay que aprender a manejar. Vamos a tener presión el resto de nuestra vida con diferentes cosas, no necesariamente el noviazgo de encontrar una pareja. Entonces, algo muy importante es que no te dejes presionar, que por favor no hagas caso a esas presiones, porque muchas veces la gente hasta piensa, bueno, es que hay una edad específica para casarse, ¿y quién dice? ¿Dónde está eso en la Biblia, verdad? Que Sí, hay eso es una edad presión más que específica. todo No, social. La Exacto. gente está esperando que vos te cases en tal edad. Sí, le dicen, móntese rápido y lo deja al tren. Ajá, Sí, o que se lo da de tren. exactamente. Yo recuerdo una vez una persona de 45 años que me preguntó, vino frustrada y me preguntó y me dijo, ¿será que algún día yo me voy a casar? Y yo le pregunté, ¿ese es el deseo que hay en tu corazón? Sí, claro, yo quiero casarme. Yo le digo, claro. O sea, no es que ha pasado tu tiempo va a llegar. Qué bueno. Entonces uno también tiene que estar consciente de ese tipo de cosas, ¿verdad? Y no dejarse presionar tampoco para tomar decisiones antes de tiempo, que eso es cosas que le suceden a muchos jóvenes también. Ok, probablemente hay mucha gente que se pueda estar preguntando, ¿realmente Dios se mete en mis decisiones de noviazgo o mis decisiones para tener novia algún día? ¿Se mete Dios en esto? Claro, yo pienso que sí, yo pienso que uno tiene que ser una persona espiritual, o sea, uno tiene que vivir en el espíritu, ¿verdad? O sea, guiados por el espíritu de Dios. Entonces yo creo que en algún momento Dios viene y pone esa convicción en tu corazón cuando encontrás a la persona que es. Uno lo siente en su corazón. Alguna gente dice que puede escuchar la voz de Dios, otra gente siente como una impresión eso era lo en que su yo iba a decir. corazón. O sea, ¿será que Dios me va a decir, Lucho, es tal? ¿O será que yo escojo y Dios respalda? Las dos, o sea, puede ser cualquiera de las dos. Obviamente vos escoges. Puede ser que escojas a la persona que no es y entonces ahí vienen un montón de consecuencias. Pero si escoges a alguien y estás tratando de verdad andar en esa voluntad de Dios, por supuesto que Dios va a respaldar esa decisión y vas a tener un noviazgo o una relación de bastante bendición. De hecho, en la Biblia vemos hay una parte chidísima en la Biblia donde dice que cuando escogieron la esposa de Isaac, cuando fueron a buscar a su esposa, el siervo le pidió a Dios unas características de la mujer que iba a buscar, ¿verdad? Y que las cumplió, que era que le diera el agua, al camello. Entonces yo creo que sí, Dios respaldó en ese momento. Sí, yo creo que la eso esposa es una historia veraz de lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Yo creo que es la historia más cercana al noviazgo que encontramos en la Biblia, ¿verdad? La Biblia no habla de noviazgo un montón, pero obviamente sí habla de que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y que por supuesto Dios nos ha dado un libre albedrío y de nosotros depende la decisión que tomemos. Pero por supuesto que Dios se mete y claro que Dios espera que puedas tener una buena relación de noviazgo como Él ha decidido. De verdad que este tema se las trae, así que no te puedes despegar porque seguimos con muchísimo más de este tema aquí en Fe Urbana. Bueno, seguimos con mucho más de Fe Urbana hablando del tema los mitos del noviazgo, un tema que de verdad está buenísimo, se las trae, ¿verdad, Luis? Así es, de hecho, hay otro mito por ahí que anda mucho, que es, Dios tiene para mí una gran sierva o siervo del Señor, y de inmediato me imagino a alguien con un micrófono. Sí, yo creo que eso es un mito que se ha infiltrado en la iglesia cristiana alrededor del mundo, ¿verdad? Porque la gente suele pensar que un gran siervo, una gran sierva es alguien en un púlpito con un micrófono o con una guitarra, ¿verdad? Igual pues con un micrófono. Entonces eso es algo que se tiene que quitar, ¿verdad? Quitar ese paradigma de que eso es la idea de lo que es un siervo de Dios. Ok, ¿cómo podemos definir o cómo me podría yo dar cuenta que esa persona es Realmente una persona que es ama una a Dios? sierva o siervo de Dios? O sea, ¿qué requisitos o características tiene? Bueno, primero obviamente va a ser una persona en la que es evidente que ama a Dios. Se ve que vive para Él,
camina bajo la voluntad de Dios, toma las decisiones bajo esa voluntad, también es una persona que da fruto. De hecho, la Biblia menciona que por sus frutos conoceremos a las demás personas. Entonces esa es una forma de saber si de verdad es un siervo o una sierva de Dios. De hecho, ahí en el libro hay una parte muy chiva que habla acerca de que la comunión con Dios define muchas veces quién es y quién no es un siervo de Dios, ¿verdad? Esa yo creo que es la prioridad. O sea, obviamente es muy difícil lograr ver la comunión de una persona con Dios. O sea, ver, digo yo, a nivel en el momento, ¿verdad? Porque la persona obviamente va, como dice la Biblia, cierra su puerta y su Padre que está en lo secreto lo ve y ahí tienen esa comunión. Sin embargo, es muy importante saber que la comunión trae fruto por sí sola. O sea, ya se va a ver, ¿verdad? Entonces, cuando Dios te hable o te diga, y que estoy segura que te ha dicho, tengo un gran siervo de Dios, una gran sierva de Dios para vos, no quiere decir solamente que vaya a ser el misionero o el pastor que está predicando, ¿verdad? Puede ser la persona que está sirviendo al indigente, puede ser la persona que está detrás de una cámara, ¿verdad? O sea, hay gente que con todo lo que hace da fruto, ¿verdad? Exactamente. En negocios, en todo lo que haga. Y que hace todas las cosas por Dios. Ahora, no necesaria, o bueno, no sé, tengo esa pregunta. Si una persona sirve a Dios en cualquier área, ¿ya es un siervo de Dios? No, muchas veces cuando una persona sirve a Dios y no tiene comunión con Dios, eso se llama activismo. En otras palabras, se está teniendo solamente una actividad en una iglesia. O sea, sería más que todo para que lo vean, ¿verdad? Pero no es algo que realmente haga para Dios, ¿verdad? Y tal vez no necesariamente inclusive solo para que lo vean, sino que es alguien dice, me gusta servir, me gusta hacer esto y el otro, pero en realidad no está en una comunión con su Padre, ¿verdad? No sabe cómo tener esa relación con Dios, con Jesús. Entonces ahí reside un problema, porque eso no es un siervo, una sierva de Dios, es alguien que nada más pues le gusta lo que hace y listo. Todas las relaciones que tengas en tu vida, por supuesto que son importantes, pero la relación más importante que necesitas y debes tener es con Dios, es con Jesús. Así que si hoy quieres hacer por primera vez una oración de aceptarlo en tu corazón o querer reconciliarte con Él, te voy a invitar a hacer esta oración. Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me enseñes a tener una verdadera relación contigo y que me lleves a encontrar tu voluntad. Amén.